Por tanto, la Biblia dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Padre, te rogamos que este aliento que viene, Señor, de tu palabra, hoy podamos recibirlo, atesorarlo y ponerlo en práctica para glorificar tu nombre. Señor, abre nuestro entendimiento, tus escrituras, y que tu Espíritu Santo cumpla, Señor, el propósito por el cual es enviada esta palabra a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Eso está en Hebreos 12. Dice que esta gran nube de testigos y que corramos esta carrera. Muchas veces en la Biblia habla de eso, ¿no? Da el ejemplo de la carrera, de que nuestra vida es una carrera, pero no es una carrera de 100, 200 metros, ¿no? Es una carrera de una maratón. No sé si ustedes vieron alguna vez, una maratón son 42.125 metros, 195 metros. Son 42 kilómetros, 195 metros. Eran 42 kilómetros, pero por un capricho de la reina de Inglaterra que salgan del Palacio de Buckingham y vuelvan, se agregaron esos 195 metros que después el sistema olímpico lo aceptó y hoy es 42 kilómetros, 195 metros. Pero la Biblia habla de esto, ¿no? Y muchas veces habla de que la vida nuestra es una carrera, pero es una carrera larga y de resistencia. Y la palabra de hoy es persevera. Persevera, sé persistente, sé fiel a Dios. La palabra es persevera. Sí, a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de las situaciones, a pesar de la familia, a pesar del gobierno que tenemos, a pesar de la crisis económica, a pesar de, Dios nos dice persevera. Porque el galardón, el premio viene al final. Y en este mensaje nos habla de tres cosas: una motivación, un mensaje y de un modelo. Así que esos son el mensaje de hoy. Es este mensaje en Hebreos 12, del 1 al 3, que nos da una motivación, un mensaje y un modelo. Y la motivación es esta que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces, no es en el momento de ahora, de hoy, que tengo testigos para decir una palabra. No, está hablando de lo que dice en Hebreos 11, en el capítulo anterior. Y en el capítulo anterior nos habla de la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la escritura aquí. Pero dice de que muchos llegaron, así que tenemos esos ejemplos. Esos son nuestros testigos, que nos pueden dar testimonio de que se puede llegar al final de nuestras vidas con Cristo en el corazón y tener una vida de victoria, pero de la victoria de Dios, no la victoria que nos da el mundo, ¿no? La victoria del éxito, de tener mucha plata, de tener mucha belleza, de tener mucho reconocimiento, muchos likes, muchos seguidores, no. La victoria de tener a Cristo, la victoria de la vida eterna. Y estos son los testigos que pueden atestiguar, que nos pueden decir, nos pueden dar esa motivación, esa palabra de ánimo. Y podemos tener, yo puse muchos problemas, muchos murallas, muchos muros, como decía hoy Marcela. Jericó era una ciudad que tenía una muralla muy, muy grande y Dios le dijo: conquístenla. ¿Y cómo la vamos a conquistar si es un muro gigante? La arqueología comprobó, encontraron el muro de Jericó volteado intacto, está caído intacto. O sea, corroborando lo que decía la Biblia, que dice que es histórico. El muro de Jericó era gigante, Dios lo volteó a través de, ¿cómo se diría? Simbólicamente los gritos del pueblo, ¿no? Era la fe de ellos que iba a acontecer. Así que se pueden presentar muros, se pueden presentar tamaños gigantes como David, pero si Dios está con vos, se van a superar todos los muros. A veces no se pasa por arriba, a veces pasa por abajo, de rodillas por abajo, pero
podemos tener muros, conflictos, podemos tener problemas, podemos sentirnos que estamos solos, que nadie nos acompaña, podemos pensar de que ya no puedo más seguir a Jesús así si no tengo resultados. Y puedo pensar de que yo soy el único, que en el trabajo no hay nadie más, ¿para qué voy a predicar? Yo en el barrio soy el único, ¿para qué le voy a predicar a mis vecinos si no va a venir nadie nuevo de Buenos Aires a visitarnos y que pueda estar con nosotros y ir recibiendo la palabra? Podemos pensar de que estamos haciendo cosas a Dios y no hay resultados, entonces decir, bueno, Dios no me mandó. Permitime que de las hojas de la Biblia salga Noé, se levante Noé y te diga, yo estuve 100 años, pedazo de tiempo, 100 años construyendo algo que Dios me mandó, un barco donde no llovía, nunca había llovido todavía en la tierra. Entonces todo el mundo se le quejaba, todo el mundo se le reía, ¿cómo vas a ser santo? ¿Cómo vas a cuidar tu santidad? ¿Cómo vas a no robar si todos lo hacen? ¿Cómo no vas a pagar esto si todos no pagan? ¿Cómo vas a no decir malas palabras si todos la dicen? Y Noé se levanta y dice, no, confía en Dios, seguí buscando la purificación de tu vida, porque al final va a llover y va a haber una inundación y todos los que se reían van a quedar debajo del agua. Y yo con mi familia y lo que Dios me mandó fuimos los únicos que quedaron en pie y empezaron una nueva vida, ¿no? Así que sea la causa que sea, podemos tener un llamado de Dios, como vimos el domingo pasado, y creernos que Dios no nos llamó, de que somos una casualidad, un susto, decía mi mamá. Vos fuiste un susto. O que sos un protector de embarazo roto. No, no sos eso, vos fuiste alguien elegido. Y si ese esperma llegó al óvulo es porque Dios lo permitió y vos estás acá entre tantos millones, estás acá porque Dios te llamó y te trajo y tiene un propósito dentro de su propósito divino. Así que no sos un acto fallido, no. Sos un elegido de Dios. Dice la Biblia que Él te vio en el vientre de tu madre. O sea que Él, antes de la creación del mundo, dice la Biblia, Él ya estabas en su corazón. Él ya sabía de que ibas a estar hoy escuchando esto. Es re loco, ¿no? Pero no, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero es así, Él predestinó los tiempos. Así que si uno se piensa eso, permitile a Abraham que salga, se levante, porque está en Hebreos 11, y te diga, mira, a mí me llamó de Ur de los Caldeos, me llamó de allá lejos y me trajo hasta acá. Y me trajo de allá y me dijo, deja tu familia, deja todo lo que tenés y vení a buscarme. Y Él cumplió. Así que la promesa de Dios se cumple. La promesa que te dio, Él te va a seguir, pero te va a transformar en ese camino. Vas a estar solo, vas a sentir angustia, vas a sentir un montón de cosas, pero Dios está al lado tuyo. ¿Sabés a qué distancia está? A la distancia de un susurro, dice la palabra. Así. Más cerca que Él, a veces, ¿no? Más cerca del que amás. Dios está ahí. El tema es que nosotros tenemos un velo que nos impide verlo, que es este mundo, ¿no? Así que permitile a Abraham que salga. Y también puedes tener las oraciones que vos le pedís algo a Dios y Dios no te la contesta. Permitile que Sarai, la esposa de Abraham, que diga, mira, yo nací estéril y le pedí toda la vida y después a los 80 años Dios me viene a decir que voy a quedar embarazada. Sí, y al otro año tuvo familia. Así que las oraciones de Dios las contesta a su tiempo y no al nuestro. Podemos tener problemas en la familia, que tengo problemas con mis hermanos, que me pelean, me hacen problemas, me discuten. Puedo tener problemas con la sociedad, que me echa cosas de que yo no he hecho y no sé. Puedo tener problemas que me siento solo. Y permitirle a José, el hijo de Jacob, que salga y diga, mirá, yo tenía problemas con mi familia, yo siempre hice las cosas bien y mi hermano me tiraron un pozo y me vendieron a Egipto, a un pueblo extranjero. Así que sea lo que sea que estás viviendo, permitime, te dice José, que yo te diga de que puede estar tu familia en contra, tus hermanos te pueden pelear, no sé, bueno, te lo digo, lo que dice la Biblia. Tus hermanos te pueden dejar de lado, pero yo creía en Dios y la Biblia dice que Dios estaba con José. Y él fue a un pueblo extranjero, a otro idioma, como esclavo. Dice, pero yo estaba con Dios y voy a estar esclavo, sí, porque Dios estaba con vos, porque tenía un propósito al final de tu vida que era muy importante. Que ibas a tener la posibilidad de tener a sus hermanos otra vez abajo tu hacha. Y ibas a poder elegir la venganza
La venganza es mía, dice el Señor, la venganza no tuya. Así que Él alimentó a su pueblo, Él pudo vengarse y les perdonó a sus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Puede decir, no, ya soy viejo, ya soy grande, ¿qué puede hacer Dios a través de mí? Perdí tanto tiempo y hoy, no. Dios te puede usar. Permitirle a Moisés. Moisés, a los 80 años Dios lo llama. Cuando ya era un anciano que estaba en el desierto, olvidado, perdido, trabajando para su suegro que era terrible, que lo estaba explotando. Él estaba solo con su esposa que la amaba, pero él estaba solo y ya siendo viejo dijo, bueno, ahora que no sos nada, ahora te puedo usar. Así que vos podés pensar de que sos grande, pero no, Dios puede usarte a partir de hoy para tener miles de discípulos, miles de personas. Vos decís, no, pero yo también soy muy joven. ¿Qué? Yo no sé nada. Yo no sé la Biblia, yo no sé cómo hacerlo, no tengo experiencia de nada. Y permitile que se levante un profeta que se llamó Samuel. Samuel, la madre que no podía tener hijos, fue y le pidió y le rogó a Dios. Y Dios le dijo, a través del profeta, le dijo a Elí, mujer, está borracha, anda a tu casa, está borracha. No, ella lloraba y estaba balbuceando, estaba desesperada porque no tenía un hijo. Y Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y tuvo un hijo. Dice, si yo tengo un hijo, te lo voy a consagrar a vos. Y tuvo el hijo, el único hijo, y se lo consagró a Dios. ¿Y qué hizo Dios con ese niño? Lo tuvo en el templo, dice que después que lo destetó, más o menos se calcula entre los 4 y los 5 años, ellos destetaban al hijo. A partir de ahí ya empezaba él a estudiar la Torá. Los chicos a los 5 o 6 años ya sabían de memoria la Biblia, la Biblia de ese momento, ¿no? Pero el tema era que lo destetó, se lo entregó a Dios y Dios ya le empezó a hablar. No dice exactamente, pero dice entre los 8 y los 12 años, ya Dios le hablaba. O sea, Dios le puede hablar a él y él ser usado por Dios para hacer lo que hoy se hace, ¿no? Los milagros, maravillas y que conozcan a Dios, que a Cristo lo conozcan como Señor. Así que cualquiera de las excusas, esta es la nube de testigos que tenemos. Cuando leemos la Biblia entendemos que, wow, realmente lo que yo estoy viviendo no soy el único. Lo que yo estoy viviendo es una consecuencia tal vez de mi mala vida, tal vez de mi enseñanza que recibí de mi familia, tal vez lo que la sociedad me enseña, tal vez lo que tengo en la mano. Pero Dios te dice, no, yo tengo una nube de testigos, inmensa cantidad de gente que vivió lo que vos estás viviendo y gracias a que se aferró de mí, pudo llegar al final de la historia y ser libre y tener vida eterna. Porque esa es la gran diferencia del mundo, de que nos morimos y nos vamos a la tierra y ahí quedamos. No, ahí empieza la realidad. O vas al infierno o vas al cielo, esa es la gran realidad. Por ahí no lo entendemos, por ese velo que tenemos que no nos permite entender de que después de esta vida hay otra realmente. Así que esa es la motivación. Y el mensaje es claro, que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es el consejo, ese es el mensaje. Y es esta la carrera. En el hebreo no se sabe quién lo escribió, no dice quién lo escribió, se presume que puede ser Lucas por la forma de hablar, puede ser Pablo, pero no dice quién escribió el libro de Hebreos. Así que el escritor en el capítulo 10 nos habla del pecado de la incredulidad, de la falta de fe. Y también del tema de dejar de congregarnos, o sea, de juntarnos con hermanos en la fe que nos acompañan, que nos ayudan, que nos instan a seguir. Dejar de congregarnos o empezar a escuchar a nuestra conciencia, al mundo, a nuestras, ¿cómo se dice?, malas ideas a veces que nos vienen de la mente, ¿no? De entender, nos dice de que tenemos que entender de que Dios cumple las promesas sí o sí. Una promesa que cumple, una promesa que dio, la va a cumplir en el tiempo de Dios, no en nuestros tiempos. Por lo que nosotros queremos, como dice la canción, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿no? Nosotros queremos todas las cosas ahora. Y Dios te dice no, porque la paciencia es lo que yo uso para moldear tu carácter. Entonces, el tiempo de Dios siempre es un poquito más que los nuestros. Y en el 11 nos habla de la fe, ¿no? Del pecado de la incredulidad y de la fe. Y de toda esta nube de testigos. Y en el 12 nos da este consejo, este mensaje, que es de que tenés que despojarte. Y habla de la carrera, no sé si alguno alguna vez corrió una carrera larga, si vos llevas algo, cada gramo, después de los 3 kilómetros, pesa el doble.
Y dice que la ciencia dice que lo que pesa, pesa el doble en las rodillas y el triple en los tobillos. O sea que sobre el físico tenés una carga tremenda. En lo emocional y en el corazón también tenés esa carga. Así que el consejo es despojar. ¿Para qué vas a salir a correr con una mochila llena de piedras si vos tenés que correr cierta distancia? Empezá a sacar piedras. ¿Para qué las llevas? Y esas piedras son a veces malos hábitos, malos pensamientos. A veces gente que te tira para abajo. A veces es un hobby que no es malo, pero no te, como puse, que no te edifica, ¿no? Hay muchas cosas que vos podés estar haciendo que la Biblia dice no son malas, pero déjalas porque te están llevando a un camino equivocado. O a veces te están separando de mí. Yo quiero hablar con vos, te dice Dios, y dice, no, yo estoy ahora haciendo tal o cual cosa que a mí me gusta. Está bárbaro que la hagas, pero que no te separe de lo importante, que es de Dios. Así que nos dice, despojate de todo lo que te asedia, todo lo que te carga, todo lo que te saca de mí, todo lo que te lleva por otro camino, y mírame a mí. Y el modelo dice, puesto mis ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Qué es el oprobio? Era la vergüenza de estar siendo indicado como maldito, porque el que moría en una cruz era indicado como maldito. Maldito a Jesús, aquel que decía Marcela, el que hizo el vino en agua. A ese Jesús, el que vino a traer vida, el que vino a dar amor, lo crucificaron. Y encima le decían que era maldito, ese era el oprobio. Y Jesús dijo, eso no me importa porque te amo. Eso no me importa porque yo voy a dar la vida por vos. Voy a dar hasta mi última gota de la sangre de mi cuerpo para cumplir ese sacrificio. Una vez y para siempre. Por eso no es más necesario ningún sacrificio. Lo dice la Biblia. No es más necesario sacrificio. Porque ya está hecho una vez y para siempre en la eternidad. En la eternidad de Dios. Así que ese es el mensaje de Dios. El mensaje, perdón, del modelo. Así que ese es el modelo, es Cristo. Y nos dice de que nosotros no tenemos que sacar nuestros ojos de él. Hebreos tiene 13 capítulos. 9 habla de que tenemos que tenerlo a él como nuestro ejemplo, como nuestro modelo, mirarlo a él y que debemos permanecer en él, ser fieles hasta la muerte. 9 de 13. Cuando yo les hablaba de la fatiga, del cansancio que produce en una maratón. La maratón es una carrera de 42 kilómetros, 42, 195. 42 kilómetros. Saben que hay un récord en el 23 de un keniano, Kiptum se llamaba. Tardó 2 horas, 2 horas 35 segundos en cubrir ese espacio. Salvaje, un keniano. Kelvin Kiptum se llamaba. Pero el Señor dice que no es tanto esto, ¿no? de correr tan rápido, sino de correr. Y hay otro ejemplo que saqué, un pastor me mandó el video. Había un muchacho que se llama Bob Whelan. Bob Whelan era un soldado norteamericano que en la guerra de Vietnam, la famosa guerra de las hamburguesas, perdió las piernas, le cortaron las piernas arriba de la rodilla, en el 69, ¿no? Luego, 17 años después, él corre la maratón de Nueva York. Es un ejemplo de resiliencia tremendo, ¿no? Un tipo que yo que tengo todos los miembros no salgo a caminar, y él sin piernas corrió una maratón, no 10 metros, 100, 42 kilómetros, y batió un récord Guinness. No llegó primero, me imagino que se dieron cuenta, pero llegó último, pero llegó. Y él tardó 4 días. 4 días, 8 horas y 2 minutos en cubrir ese trayecto, ese espacio. Es un ejemplo de realmente ser persistente. Yo tenía, mi esposa, Mabel, era el ejemplo de la fidelidad. Ella era una mujer fiel en todo lo que hacía, decía todo. Y ella fue el ejemplo que Dios usó para que yo entendiera lo que era un poco la fidelidad de Dios. Siempre Dios usa a alguien para hablarnos, para ministrarnos, para mostrarnos. A veces, una vez yo cuento siempre que un chiquito, el hijo de Chaín, de Mauricio, 5 años creo que tenía,
y vino y me habló de parte de Dios. Se paró delante mío y me habló de parte de Dios. Así que Dios puede usar a cualquiera. Puede usar a un pelado con barba hoy hablándote a vos. Así que, bueno, y Dios usó a Mabel para mostrarme el tema de la fidelidad, de ser fieles a Dios, ¿no? Y este Wieland hizo esa carrera. Y la carrera de la maratón de 42 kilómetros viene remontado de antes de Cristo. En el año 490 antes de Cristo aparece la maratón. Estaban los persas en guerra con los atenienses. Los persas, un ejército aguerrido, como vemos a veces en las películas, pero los atenienses eran un pueblo muy dedicado a la gimnasia, a la educación física, a la carrera, al estado corporal perfecto, ¿no? Entonces los persas los triplicaban. La historia dice que eran mucho más, pero que los triplicaban a los atenienses y se iban a enfrentar. Entonces, como los persas dijeron a los atenienses, los iban a conquistar y a destruir, y iban a violar a las mujeres, matar a los niños, iban a hacer un desastre, las mujeres atenienses iban a matar a sus hijos y a destruir todo lo que tenían para que los persas no tuvieran nada cuando llegaran a Atenas. ¿Y qué pasó? Empieza esta guerra y los atenienses ganaron. Fue una proeza de que Atenas pudiera defender a Atenas. ¿Y de dónde venían los persas? De Maratón, se llamaba la ciudad. Entonces, en Maratón fue la batalla. La batalla fue en Maratón y Atenas quedaba más o menos 40 y pico de kilómetros. Entonces, ¿qué hicieron los atenienses? Cuando tienen la victoria, mandemos a alguien a que lleve el evangelio a Atenas. Entonces lo buscaron a uno que se llamaba Filipides. Fue famoso Filipides, era un soldado ateniense que le dieron el evangelio. El evangelio en griego significa, bueno, significa buenas nuevas. Significa buenas nuevas eso. Entonces, el de Filipides llevaba las buenas nuevas de Nike, como el Nike. Nike es victoria, es Nike. Entonces, él corre 42 kilómetros llevando el evangelio a las mujeres para que no destruyan y maten a los niños. Y fue un récord, no se sabe cuál fue el récord, pero llegó, dio la noticia y murió, porque el estado de su cuerpo era, ¿cómo se diría? Sobrepasado. Claro, por el tipo corrió y dio la vida en esa. Entonces por eso cada 4 años se recuerda, a partir del 96 que empiezan los Juegos Olímpicos, se recuerda cada 4 años la maratón recordando a Filipides de que corrió de Maratón a Atenas 42 kilómetros y dejó su vida para traer el evangelio. Y eso es lo que es la carrera nuestra, ¿no? Es esa maratón. Igual que Filipides, llevar el evangelio. Pero en esta oportunidad no llevamos la victoria de una guerra, sino llevamos a Cristo, que ganó la victoria sobre la muerte. Por eso es las semejanzas que usaba Pablo sobre todo, porque todos sus oyentes conocían lo que era las carreras largas, dar la vida del evangelio. Así que por eso él habla acá en Hebreos de esto, ¿no? De la motivación de los grandes testigos que nos dicen, seguí, perseverá. Y el mensaje que es, despojate de todo lo que te aleja de Dios. Todas las cosas que no te permiten ver a Cristo, tenés que dejarlas. Es la única forma de poder seguir. Y el modelo es Cristo. A veces nosotros tenemos modelos, por eso nos vestimos, nos peinamos, nos hacemos las cosas. O a veces decimos, yo lo veo a mis nietos cuando cantan la canción de Boca, están cantando, porque tienen modelos que ellos les reciben y sobre todo nosotros los padres les damos esos modelos a nuestros hijos. A veces sin quererlo les dan, porque yo muchas veces le he dicho a mi hijo, no hagas esto, pero a veces yo lo hago, entonces tiene más fuerza lo que yo hago a lo que yo digo. Pero este es nuestro modelo, es Jesús, y Él es el que hace la fe. Él dice que ha repartido a cada uno distintos gramos de fe, pero esa fe no es la fe que yo tengo, sino es la fe en quién la tengo. Porque vos podés tener una fe tan chiquitita así, dice, como el grano de mostaza. Una vez Mabel en una reunión de mujeres le regaló un grano de mostaza a las mujeres y ahí lo conocí por primera vez. Mide 1 milímetro, una cosa negra chiquitita. Y dice Jesús, si usted, como ellos conocían me sale herboristería, ¿no? De sembrado, de semillas, eso. Ellos conocían la que era la más pequeña de
de la semilla. Dice, si ustedes tuvieran una semilla así de chiquitita, no importa el grado de fe que vos tengas, vos decís, yo no tengo fe, a mí me cuesta, no importa, el tema es en quién está puesta, porque vos tenés que tener la fe de que Jesús va a ser, si Jesús caminó sobre las aguas, hizo milagros, creó el universo, está en tu corazón, es capaz de cambiarte de adentro y que de adentro cambie el resto. O puede hacer de que un hijito como mío haga cosas tremendas, o que alguien haga algo, o que alguien sea sanado. A veces cuando oramos por alguien, la primera vez que oré por alguien, yo me di vuelta, oré por la mamá de Jaime, Yolanda. Oré por la Yolanda y ¡pum! Se cae. Yo miré la mano, como un revólver. Ella se cayó, y yo no tenía nada que ver, nada que ver. Yo oré por ella y ella se cayó. Oramos por una María de los Ángeles, la iban a operar, al otro día habían comprado la válvula para poner en el cerebro porque tenía la cabeza que se le engarandaba. Hizo la cabeza, se le desinfló. Después los médicos habían dicho que no iba a caminar, no iba, y es una niña normal. No tenés nada que ver vos. El tema es creer de que él lo puede hacer. Como decía Marcela hoy, escupió, agarró barro y se lo puso en los ojos y le dijo, lavate, traigan agua del estanque y que se lave. Y se lavó, era re loco. A otros lo escupió en la cara, a otros lo tocó, a otros solamente oró estando a distancia. No es la forma, ni tampoco tu fe, es en quién tenemos la fe. Así que ese es un poco el mensaje. Persevera, sé fiel a ese Cristo, a ese Dios que puede hacer todas las cosas, a ese Dios que me cambió a mí. Nuestra vida antes de Cristo era totalmente distinta. Yo me convertí a los 33 años. Creo que varias veces lo he dicho de que nunca antes había ido a una iglesia, había ido a la iglesia católica para casarme porque me llevaron y porque me gustaba una chica y le mentí al cura de que había hecho comunión, confirmación y todas esas cosas para poder entrar en el grupo de campamentos. Y al cura, al padre Nota, le mentí para poder estar ahí. Y ahí vi la primera vez un canto que hablaba de Jesús, la única vez que me acerqué a algo de la Biblia. Pero el Señor tenía previsto de que yo iba a llegar a Él. Porque si yo me pongo a ver mi vida y digo, wow, me ha librado Dios de la muerte tantas veces, y ha sido testigo mucha gente que Dios me ha librado de forma tremenda, con balas, con cuchillos, varias veces con balas, incluso me han apuntado, creo que lo dije el domingo pasado, me apuntaron, gatillaron y no salió la bala. Otros me dispararon y me tenía que pegar en la panza y el dueño del coche, como se le había roto el apoyabrazo, había puesto una chapa de lado adentro y la atornilló y por eso no me entró. Y la otra bala pegó en la rueda, que el tipo en vez de tenerla donde iba, la puso abajo, entonces entró primero en la rueda y después quedó en mi espalda, me pegó en el asiento, o sea, ni siquiera me perforó. Dios nos guarda, ¿por qué? Porque ese propósito de Él, yo lo tengo que cumplir. Y Él me ha guardado desde antes de la fundación del mundo. Esto es inentendible, no se entiende con la mente, se recibe. Es así las cosas espirituales, se reciben en el espíritu. Pero ese es el modelo, es Cristo, es el que, dicen los atributos que estuvimos estudiando por 9 meses el año pasado, Él es todopoderoso. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, o sea, Él conoce todo, Él hace todo, Él puede. El creador del universo es el que nos creó a nosotros y es el que está a nuestro lado. Así que ese es el modelo, es Cristo. Y la realidad de que dice de que Él, cuando Él te llama, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, porque Él conoce nuestro corazón y sabe de que nuestro corazón es blando para Él. Entonces Él dice que te sella. Cuando entra el Espíritu Santo a tu vida, se produce ese sello, que el mundo espiritual lo ve. Cuando uno tiene el Espíritu Santo en su interior, te acercás a alguien que está endemoniado y ese tipo salta, y a veces como gato, a veces como perro, a veces como animal, a veces como una persona enojada, pero se nota cuando hay alguien endemoniado y el demonio que está en esa persona, no sé si han visto películas, o si lo habrán visto alguna vez, el hecho de cuando estamos orando que alguien se manifieste, es una manifestación física de algo que hay adentro de su interior. Y eso es el sello del Espíritu Santo, que está
Eh, y él dice de que ese sello que tenés vos lo ve el mundo espiritual. Y ese sello, que es el Espíritu Santo, te trae a vos la convicción del pecado, te hace entender de que los juicios justos de Dios y que Jesús es la justicia, de juicio y de pecado. Eso te convence. Pero también te hace entender, te hace ver de que realmente sos hijo de Dios. Porque eso viene de adentro hacia afuera, no viene de hacia afuera. Por eso siempre se dice que el problema no está afuera del ser humano, el problema está dentro. La maldad nace con nosotros, somos una naturaleza caída, dice la Biblia, ¿no? Porque nos apartamos de Dios desde el Edén, así que seguimos naciendo con un corazón apartado. Entonces cuando llega el Espíritu Santo, que es el Espíritu vivificante a mi vida, mi realidad cambia, desde adentro. A veces decimos, cuidamos a los chicos del mundo, pero tenemos que cuidar a los chicos de ellos mismos, porque el mal está en ellos. Por eso tenemos que orar, tenemos que bendecirlos, tenemos que guardarlos, tenemos que mostrarles esa realidad y rogarle a Dios que el Espíritu Santo de Dios entre en sus corazones para que de adentro hacia afuera se produzca ese cambio. Y lo que Dios nos ha dado es irrevocable, no lo podés renunciar. Pero sí vas a dar cuenta de lo que hiciste con lo que Dios te dio. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos y ellos llegan a Dios, se bautizan, pero después se apartan, ellos van a dar cuenta de eso. Le pasó a Samuel, por eso permitir también que Samuel salga y te diga, mis hijos no hicieron caso. Entonces el pueblo pidió, como él era el juez en ese momento, el pueblo pidió un rey, porque vieron de que los hijos de Samuel no eran. Entonces llamó a Saúl, ¿no? Pero el tema es que preocupate por agradar a Dios, porque Dios sea en vos, y Dios después va a ocuparse de nuestros hijos. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es irrevocable. Daremos cuenta de lo que hicimos con eso. Y lo que Dios empezó, como decía Marcela, Él es, dice la palabra en Filipenses, Él es fiel y Él es justo para terminar con lo que Él empezó. Así que Él va a seguir día y noche, 24/7, molestándote, trayéndote a alguien que venga, un pelado con barba, domingo a la mañana, a decirte de parte de Dios. Después va a traer un peludo o después va a traer un niño. Él va a traer siempre gente a acercarte las Escrituras, a decirte, volví a mí, aguantá, esto va a pasar y vas a aprender y vas a vivir por la eternidad. El tema es que nosotros predicamos la vez pasada de que hay dos puertas donde yo llego a algo y hay dos caminos que me llegan a un final, al final feliz o al final de amargura, ¿no? Hay dos puertas, la puerta estrecha, que es chiquitita, que la única forma de pasarla es de rodillas, ¿no? Postrado, a un camino que es recto, que es con Cristo, y a un final eterno que es para siempre en el cielo con Dios. Dice, hay un libro que se llama el libro de Judas en la Biblia. No Judas el Iscariote, sino Judas el hermano carnal de Jesús. Jesús fue el primogénito entre muchos hermanos y hermanas, porque María siguió teniendo, pero Judas, como Santiago o Jacob le pone el nombre de Santiago en la Biblia, eran los hermanos carnales de Jesús. Y ella le escribe una de las cartas que está justo antes de Apocalipsis. Y él habla sobre esto, ¿no? De que Dios nos guarda. Lo guardó a él, siendo el hermano. ¡Wow! Tenés tu hermano que era el hermano más grande tuyo, es el Hijo de Dios. ¡Wow! Era imposible entenderlo. Era solamente, miralo cómo te mira. Era el Hijo de Dios. Era imposible entenderlo físicamente, carnalmente, con nuestra mente. Era imposible, porque era revelación. Guarda, se lo estaba haciendo Dios al pueblo elegido de Dios, ¿no? Al pueblo que conocía la Torá de memoria. Ahí apareció Dios, porque de los judíos viene la salvación. Pero en el libro de Judas dice de que Dios es el que te guarda sin caídas. Y vos decís, wow, pero ¿cómo? Si yo me las mando en colores, si yo tengo malos pensamientos, si por ahí miro cosas que no tengo que mirar, por ahí digo cosas que no tengo que decir, por ahí voy a lugares que no tengo que ir, por ahí me enojo y me salta la chaveta y Mabel decía, se
se me corre el rulo, el flequillo, se me chifla el moño, se me chifla el moño, se me corre el flequillo y ahí le venía la galenzada. Y decís, Señor, me las mando en colores. Dios te guarda, Dios te va a dar la posibilidad de volver nuevamente a Él. ¿Por qué? Porque te ama, porque Él quiere pasar la eternidad con vos, porque Él te crea para estar con Él. Así que dice en Judas, en el 22, dice, algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, no tengo pelo, dice, pero arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es el que nos guarda. Él te da la posibilidad de que camines por su mano, de que estés a upa de Él, ¿no? Como somos cuando somos niños. Él es el que nos guarda. Si vemos la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17, Él le dice, Señor, los que vos me diste, yo los guardé. O sea, los discípulos de Él. Dice, pero te pido por los que van a creer por la palabra de ellos, que somos nosotros, la palabra de ellos es esta. Los que van a creer por la palabra de ellos, Jesús se lo estaba pidiendo al Padre, está escrito en la Biblia, Juan 17. Señor, los que van a creer por la palabra de ellos, guardalos. Si se lo pide Jesús, Dios lo hace, ¿no? Así que sabe de que Dios es el que nos guarda, Juan 17, 11. Así que entendamos de que el pedido de Dios, la Biblia es escrita por hombres, influenciada por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Está dirigida por el Espíritu Santo. Y ahí nos dice que debemos perseverar. Sea lo que sea que estás viviendo, no sueltes la toalla, como dicen en box. No tires la toalla, porque cuando tiras la toalla se te termina la pelea, ¿no? Entonces no tires la toalla, no bajes los brazos, porque cuando bajamos los brazos recibimos el cachetazo, ¿no? Entonces la guardia alta. Y la guardia alta es santidad a Dios. Si veo algo que me va a hacer mal, no lo hago. Si veo, guarda, es una lucha diaria con mi carne. Porque yo soy débil, todos somos humanos y somos débiles. Y la carne, el autoplacer, a veces puede más que el autoplacer espiritual, el autoplacer carnal. Pero es una lucha de tira y afloja. En nuestro interior hay dos naturalezas. Y va a estar siempre las dos naturalezas. Nosotros cuando nacemos la naturaleza corporal, humana, animal, ¿no? La naturaleza física. Y después está la naturaleza espiritual que se despierta cuando viene Dios a mi vida. Y esas dos naturalezas pujan, no pueden estar juntas. Están cerca, están en nuestro ser, pero pujan todo el día. Todo el día. Nosotros teníamos, no sé si viste cuando éramos chicos, Isidorito Cañones y Paturuzú, era una revista que Isidorito tenía un angelito rojo acá y un angelito blanco acá. Entonces él te le decía, dale, perdonalo. Y él te decía, no, vengate. Siempre esa puja en nuestro interior, ¿no? Y hay un cuento indio que dice que su nieto le pregunta al abuelo, hago cosas que no quiero, a veces le doy a mis hermanos y después me arrepiento. Y el abuelo dijo, dentro tuyo tenés dos lobos. Un lobo blanco y un lobo negro que están peleando permanentemente. Y él le dice, ¿y cómo hago, abuelo? ¿Cómo hago para que gane? Y dice, bueno, al que vos más alimentás, ese va a ser más fuerte. Y eso pasa en nuestro interior. La naturaleza que yo alimento es la que va a sobreponerse sobre la otra naturaleza. Dice la Biblia que lo mucho que hay en mi interior, eso es lo que sale. No puede haber un árbol de manzana que te dé... ¿cómo se llama esto? Revientacaballo, decimos acá, frutos venenosos. No, un árbol de manzana te va a dar manzana, un árbol bueno va a dar fruta buena, un árbol malo va a dar frutas malas. Pero el tema está acá en que yo tengo que saber que el árbol malo, Dios lo va a cortar y va a terminar en fuego. El árbol bueno va a dar mucho fruto. Y el fruto lo vimos el domingo pasado, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Así que Gálatas 5 está. Así que tenemos que entender que Dios dice, aguanta, persiste, persevera en mí, que yo tengo al final del camino el galardón. Dice Hebreos 11:6 que es necesario que todo el que se acerca a Dios sepa que le hay y que Él es galardonador
para los que le buscan. Él te va a dar el premio que vos estás buscando, pero a su tiempo. Y muchas veces, como le pasó a Abraham, cuando le dijo, tu descendencia va a ser millares, dice, mirá la arena del mar. ¡Wow! No lo puedo contar. Así va a ser tu descendencia. Y hoy la descendencia de Abraham es, y guarda, la descendencia de Abraham también son los musulmanes. No sé si sabían que el hijo de Abraham, Ismael, de ahí nace el pueblo árabe y son los musulmanes. Así que imagínate la descendencia. Es alucinante, miles de millones. Abraham no la vio, pero seguramente la verá en el reino de Dios. Así que tenemos que entender eso, ¿no? Y nosotros cuando llegamos al Señor tenemos esa carrera y es como un bebé. Cuando el bebé nace, lo primero que hace es grita. Grita por el cambio del dolor que debe ser de cuando entra el oxígeno a las vías respiratorias, bueno, eso, parte física. Pero chilla por hambre el bebé. O por dolor o por hambre. Y por lo general, como no puede entender, chilla por todo. Pero chilla por hambre. Y eso lo mismo tenemos que pasar nosotros. Ese hambre lo puso Dios en vos, pero hambre espiritual, de leer la Biblia, de orar, vimos las armas que decíamos Ana, las armas que nos dio Dios para eso. Pero nuestra vida es así. Nosotros llegamos y tenemos que tener hambre por Él. Y tenemos que tener la necesidad de la mamá o del papá. Y queremos imitarlos a la mamá o al papá. Y queremos estar en familia. Eso mismo nos dice Dios de nosotros en la vida espiritual. Así que persevera, persiste, sé fiel, aguanta hasta el fin, porque Él está en el final. Leo otra vez Hebreos, antes de terminar, de otra versión que se llama Dios habla hoy, ¿no? Dice, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y del pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría el gozo y la alegría de Dios, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen. Busquemos a Dios. Él es el autor y el consumador, es el que nos da todo, Él nos da la salida de todas las cosas y tiene las respuestas a todas las preguntas. A su tiempo y a su voluntad, pero Él siempre está. Así que si tenés que llevarte una palabra, persiste, permanece en Él, no tires la toalla. Padre, te bendecimos y te damos toda la gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra que trajiste a mi vida, Señor. Padre, y yo en esta hora te digo, aquí está la tierra fértil para que esa semilla produzca fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, Señor. No permitas que, y sé que no lo vas a hacer, que vas a permitir que dé fruto al 0 por uno, Señor, porque tú nos llamaste, nos escogiste y nos empoderaste y sellaste nuestra vida con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Padre, yo bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de los que ha recibido esta palabra, Señor, y lo declaro, Señor, para la gloria de tu nombre, un hijo tuyo. Padre, gracias. Gracias, Señor, y me pongo en la brecha delante de ti para rogarte por cada uno de ellos, Señor. Venga tu reino sobre sus vidas, hágase tu voluntad y que te puedan conocer profundamente, Señor. Abre las puertas y ventanas de los cielos, Señor, con amor, con gozo, con tu paz, con tu misericordia, con tu prosperidad económica para sus vidas. Pero por sobre todas las cosas, abre las puertas de tu amor, Señor, para que reciban tu amor, para que puedan amar como tú los amas y puedan conocer cuán grande amor es el tuyo para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.